Macroeconomía. ¿Cómo participan el gobierno y el sector financiero en la economía? En dos pasos sabremos qué es y para qué sirve la macroeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. ¿Para qué sirve? La macroeconomía es útil porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Objetivos como conseguir la estabilidad en los precios, lograr el crecimiento económico, fomentar el empleo y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. Algunos de los campos que estudia la macroeconomía son la producción agregada, el desempleo o la inflación. Estudian el comportamiento económico del conjunto de la economía. El desempleo en nuestro país es un problema que no hemos podido solucionar. Esto se ha debido a las crisis, malos gobernantes, corrupción y muchas otras cosas. Se incrementa la delincuencia debido a la alza del desempleo. Y ahora, con esta pandemia de coronavirus, este sector se verá aún peor, debido a que desembocará en una crisis. Uno de los objetos de estudio de macroeconomía es la inflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Es decir, cuando hemos escuchado que ha habido inflación, significa que los precios han subido o se han inflado, de ahí su nombre. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Esto significa que cuando la media de los precios de todos los bienes y servicios de un país tiende a subir. La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo de algunos ciudadanos. O más sencillo de entender, si hay inflación, significa que con el mismo dinero podremos comprar menos cosas que antes. Por ejemplo, si el precio de el kilo de naranjas es de 10 pesos, una persona con 20 pesos puede comprar 2 kilos, pero si el precio sube a 15 pesos, ya solo podrá comprar 1 kilo. El modelo de crecimiento solo. Este modelo de crecimiento son los planes de ahorro e inversión que se cumplen en forma simultánea y los mercados se vacían siempre, resultando insignificante el desempleo keynesiano. La oferta de bienes depende del nivel de producción, que es función del stock de capital y del trabajo, habiendo sustituibilidad entre ambos factores. Eso significa el modelo de crecimiento de Solow.
Para que se entienda la diferencia entre microeconomía y macroeconomía, en macroeconomía se estudian los agregados y en microeconomía las partes individuales. Para que se entienda la diferencia entre macroeconomía y microeconomía, es que en macroeconomía se estudian los agregados y en microeconomía las partes individuales. Este documental nos ayudará a comprender cómo el gobierno puede influir en la determinación del ingreso y a explicarte el papel que juega el dinero y la tasa de interés en la determinación del nivel de ingreso. ¿Cómo obtenemos los productos? En ocasiones parte de estos recursos monetarios son depositados en instituciones financieras, y cuando requieres recursos adicionales, acudes a ellas para disponer de recursos que tú no generas y por los que pagas un interés. Algunos de nosotros recibimos becas, y esto ayuda a que el flujo económico esté activo. En esta sección nos encargaremos de estudiar el gasto público. Aunque principalmente se trata de un término utilizado para agrupar varios conceptos relacionados entre sí, como son los gastos, las inversiones y los costes, encontramos que contablemente podemos distinguir varios tipos de erogaciones, todas ellas relacionadas con la asignación, gasto o salida de dinero. Continuamos con el gasto público. El gasto público es el valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo. ¿Para qué sirve? La finalidad del gasto público es el desarrollo económico, seguridad y protecciones sociales y, por supuesto, la elevación del nivel de vida. El gasto público se divide en gasto programable y no programable. El gasto programable son erogaciones con efectos directos en la actividad económica, social y de generación de empleos. El gasto no programable, al incumplimiento de ciertas obligaciones establecidas por la ley o por compromisos contractuales, pago de intereses, de deuda y ley de coordinación fiscal, se denomina erogación a los gastos que se realizan un determinado agente económico, y estos suelen ser recurrentes como consecuencia de la mera subsistencia de éste. A su vez, el gasto no programable se divide en gasto corriente y de capital. El gasto corriente son erogaciones que constituyen un acto de consumo y que no genera activos. Son destinados a la contratación de recursos humanos y servicios, compra de bienes y de consumo. El gasto de capital son erogaciones destinadas a la creación de bienes de capital y a la conservación
de los ya existentes. Adquisición de bienes muebles e inmuebles. Son el conjunto de recursos transferidos a las entidades para los mismos fines con la intención de que contribuyan a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales. Los ingresos del sector público son los provenientes de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos, así como de la venta de bienes y servicios del sector paraestatal. Los impuestos directos son los ingresos que percibe el gobierno federal por concepto de gravámenes a las remuneraciones, propiedades, ganancias de capital o cualquier otra fuente de ingreso de las personas físicas o morales, a través del ISR. Los impuestos indirectos gravan el consumo de los contribuyentes. Se llama indirecto porque no repercute en forma directa sobre los ingresos, sino que recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los consumidores a través de los precios, o sea, a través del IVA. El elemento clave en la estructura del Banco de México es la Junta de Gobierno. Está integrada por 5 miembros, que son designados por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores. El presidente nombra al gobernador del banco para un periodo de 6 años. Los demás miembros subgobernadores son elegidos por periodos escalonados de 8 años. Los intermediarios financieros son empresas que aceptan depósitos de las familias y empresas y otorgan préstamos a otras familias y empresas. Algunos de los intermediarios financieros son bancos comerciales e instituciones de ahorro. Los bancos comerciales es una empresa autorizada por el emisor de la moneda de un país para recibir depósitos y otorgar préstamos. Las instituciones de ahorro y uniones de crédito son asociaciones o cajas de ahorro y préstamo, bancos de ahorro y uniones de crédito. También existen los fondos de inversión en el mercado de dinero. Estos también son un tipo de financieros intermediarios. Estos son una institución financiera que obtiene fondos mediante la venta de acciones y usa esos fondos para comprar activos sumamente líquidos, tales como los bonos del gobierno. Con esto damos fin a este tema. Gracias por su atención.